Reciban todos un cordial saludo, bienvenidos a nuestra segunda parte de programación y métodos numéricos. En esta ocasión vamos a analizar un poco más sobre la sentencia if y algunas cuestiones de cómo funciona nuestro ordenador de acuerdo a su manejo de memoria y clasificación de objetos. Bueno, no siendo más, comencemos. Lo primero que vamos a pensar es en cómo se ha de ejecutar un programa. Bueno, lo primero que hay que hacer es diseñar como tal el programa, es decir, tenemos que pensar en qué órdenes se le han de dar a la computadora, tienen que ser claras y precisas. Por otra parte, tenemos que escoger un lenguaje de programación el cual queremos usar para darle las órdenes a la computadora. Puede ser Java, C, C++, Python, bueno, etcétera. Hay muchísimos lenguajes de programación. Fortran es otro que también podría servir, aunque ya es bastante viejo. Y bueno, ya después de escogido el lenguaje le tendremos que dar las instrucciones a la computadora pues en forma de binario, es decir, tendremos que compilar el programa. Algunos lenguajes de programación no necesitan de ello, otros sí, pues dependiendo del caso se tendrá que seguir o no este paso. Después la máquina interpretará los datos o las instrucciones que le hayamos dado y finalmente pues imprimirá por pantalla o en papel pues lo que nosotros queremos o habíamos dicho que queríamos que hiciese la computadora. Algunas veces se habla de errores de digamos del programa, pero como tal no, hay errores de programación, es decir, se le han dado las instrucciones incorrectas al programa y por tanto no ha ejecutado pues lo que nosotros queremos que haga. Ahora bien, ¿cómo construir algoritmos? Bueno, primero que todo un algoritmo que es una secuencia lógica de pasos las cuales va a permitir resolver un problema. Pues un algoritmo es, por ejemplo, la, la cantidad de pasos que necesitamos para resolver un sistema de ecuaciones 2×2, en donde pues primero tendremos que organizar las ecuaciones, luego tendremos que decidir el método que vamos a usar y a partir de ello pues comenzar a usar las reglas algebraicas que son 10 para poder digamos hallar el valor que deseamos de nuestra variable. Entonces ha de ser bastante preciso y ordenado. Por otra parte, tiene que estar bien definido, es decir, no puede haber posibilidad de una segunda interpretación del programa. Es por eso que es altamente recomendable que se usen lenguajes de programación o, perdón, compiladores que no permitan saltos, digamos, de sintaxis donde, por ejemplo, ustedes puedan ignorar un punto y coma, cosas de ese estilo, pues hablando en C. La idea es no usar ese tipo de compiladores, sino usar compiladores donde obliguen al usuario que la sintaxis sea correcta y a su vez que también señale en qué línea puede estar el posible error. Finalmente, el algoritmo debe estar escrito en pasos finitos, es decir, nosotros no podemos pensar en hacer sumatorias infinitas, puesto que el ordenador no está diseñado para hacer ese tipo de cosas. Él está diseñado para hacer sumas finitas. Por supuesto, podemos hacer aproximaciones de esas sumas infinitas si estas son convergentes tomando números muy grandes para realizar dichas sumas, pero en general siempre se hará en una cantidad de pasos finitos. Por otra parte, hay métodos analíticos los cuales nos permiten hacer sumatorias infinitas y calcular sus valores. Pero bueno, eso sería para verlo más adelante. El manejo de memoria. Bueno, un carácter o un número o un dígito, para ser más exacto, de una cifra es un byte. Entonces, tenemos un ejemplo A, B, C, D, 1, 2, 3, pues son ejemplos de la cantidad de memoria que ocuparía en nuestro computador, que va a ser un byte. De acuerdo a la precisión del número, pues el número puede ocupar más bytes. ¿Esto qué quiere decir? Que no es lo mismo escribir 2 a escribir 2.0. Si escribimos 2.0, en realidad ya tenemos 2 bytes. ¿Por qué? Porque él va a necesitar dos instrucciones, el 2 y el número 0. Puede ser 2.1, 2.2, 2.3, etcétera, etcétera. Y eso va a ser como otro número independiente. Aquí por ejemplo tenemos números de 4 bytes, ¿por qué? Porque aquí tenemos como 4 casillas a llenar, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y pues van a ocupar 4 bytes de nuestra memoria como tal. Por otra parte también tenemos que clasificar los números que
va a interpretar nuestro lenguaje C, es decir, si son tipo char o si son tipo alfanumérico. Les recuerdo que hay unos lenguajes de programación donde esto es innecesario y el programa decide automáticamente si son numéricos o alfanuméricos. Pues en el caso de C esto no está establecido, significa que tenemos que hacerle la programación o la aclaración de con qué tipo de objetos él va a trabajar. Bueno, los alfanuméricos, ¿cuáles son? A, B, C, D, porcentaje, y comercial, slash, backslash, signos de interrogación, de exclamación, todo eso son de carácter alfanumérico y en C se clasificarán como variables tipo char. Los números, pues pueden ser enteros o decimales y esos decimales se dividen en realidad en 4 familias. Bueno, tenemos los float, tenemos los double que tienen la doble precisión de los float y los long double que tienen la doble precisión de los double. Digamos un float es más o menos como lo que aparece aquí, que tiene 4 dígitos aproximadamente. Y pues los double tienen el doble dígito, es decir que aquí aparecerían 8 y los long double tienen el doble de esos dígitos, es decir que aparecerían 16. Esta precisión es altísima, se usaría en experimentos donde las medidas sean extremadamente pequeñas de acuerdo a nuestra escala de medida o de pronto donde los datos necesiten ser muy finos. Para las cosas que desarrollaremos en el curso, probablemente el long double sea algo innecesario. Por cierto, pues el long también se puede usar en int, que significaría que tendríamos el doble capacidad para ingresar números enteros. Y también se podría hablar tal vez de long char y esas cosas, pero en vez de escribir aquí en long float tenemos es el double y el long double sí es el doble al double tradicional, que es la dica más o menos que se sigue acá. Bueno, a continuación daremos una tabla donde hablaremos de cuánta memoria puede llegar a ocupar un número. Un número entero pues puede ocupar un byte, que es de 0 a 9. También puede llegar a ocupar 2 bytes. El short int significa que vamos a dedicar menos memoria a los números enteros, rara vez lo vamos a usar acá. También los enteros pueden ocupar 4 bytes, ¿cierto? Y los double pues van a ocupar en general siempre 8 bytes. Y los long double pues como ya lo he dicho, tiene el doble precisión, entonces ocuparán el doble de memoria, que son 16 bytes. Es importante planear con qué números necesitamos trabajar para algunas secuencias, porque a veces podemos usar memoria innecesaria para unos cálculos, lo cual pues hace poco eficiente nuestro código de programación. Veamos un ejemplo. Escribir un algoritmo que lea 3 números y si el primero es positivo calcule el producto de los 3 números y en otro caso calcule la suma. Bueno, veamos la planeación. Tenemos dos opciones en realidad, o es positivo o es negativo, y a partir de esas dos opciones el programa debe tomar una decisión de qué hacer con los números. Ahora, ¿qué tipo de opciones son? Pues o son suma o son producto. Entonces ya clasificado eso, necesitamos ver qué hacer con eso. Pues vamos a decirle al programa que por favor muestre el resultado por pantalla de acuerdo a la clasificación, o si A, que es el primer número, es menor a 0 o si es mayor. Bueno, ahora veámoslo en un diagrama de flujo. Entonces tenemos el inicio del programa y luego le pedimos al usuario que ingrese 3 números, A, B y C, que son los que se han de operar. Entonces, de acuerdo a si A es mayor que 0, vamos a multiplicar estos 3 números, es decir, vamos a decir que la multiplicación la llamaremos D, va a ser igual a por B por C, ¿sí? ¿Correcto? Ahora bien, si no es así, entonces la operación que se ha de hacer la suma, que va a ser D también, y se llamará A más B más C. Por supuesto, no importa que aquí se definan de dos formas diferentes el mismo objeto. ¿Por qué? Porque tomada la decisión de un lado, no se hará la decisión del otro, entonces no hay ningún problema. Digamos que aquí no es necesario que coloquen, por ejemplo, una letra J y aquí D, no es necesario, se puede usar en una misma variable. Y por supuesto, ya después de que decida qué operación va a usar, le vamos a decir al programa que imprima D y finalice. Bueno, ya tenemos nuestro diagrama de flujo. Por cierto, si quieren hacer diagramas de flujo así, digamos, en forma computacional, existe un programa en Linux llamado Dia que ayuda a hacer este tipo de diagramas de flujo. Por supuesto, también lo pueden hacer a mano o, en su efecto, utilizar el concepto de pseudocódigo de una manera diferente, escribiendo en palabras lo que ustedes
quieren que haga el programa, también es un buen ejercicio, pero desde la perspectiva de nosotros parece ser más organizado trabajarlo con diagrama de flujo que, digamos, con palabras propiamente dicho. Bueno, aquí tenemos el programa. Ahorita cuando construyamos en nuestra máquina virtual el programa, pues explicaré más o menos qué hace cada comando, aunque si ustedes ya vieron el primer video, por supuesto tienen idea de lo que hace la mayoría de cosas acá. De nuevo vamos a utilizar la sentencia if y else, puesto que tenemos únicamente dos opciones, y más adelante veremos qué pasa si tenemos más de una opción, es decir, más de un camino. Bueno, ya teniendo el resultado, entonces procederé de nuevo a mostrarles la bibliografía, que es la que les mostré la vez pasada. Por ahora no tiene, digamos, modificación alguna. Recuerden que programación aquí lleva una tilde en la O. No, bueno, hay un problema ahí con LaTeX que no me deja colocarle las tildes, digamos, a las páginas web, aunque es extraño que tenga tilde, pero bueno, lo tienen. Los invito a que en lo posible, si pueden consultar esta bibliografía, lo hagan, aunque si tienen algún otro libro que quieran seguir de programación en C o de cualquier otro lenguaje, también los invito a usarlo. Probablemente lo que hemos dicho acá de cómo funcionan las máquinas y el diagrama de flujo sea complementario, aunque la sintaxis de pronto no la manejemos en el curso. Más adelante intentaremos ver otros tipos de lenguaje de programación y por supuesto reproduciremos algunos de los problemas que hayamos hecho en C para que se vea la analogía, es decir, que teniendo el diagrama de flujo pues vamos a poder resolver el problema. A continuación pasaremos a ver cómo operar desde la terminal. También les recuerdo que pueden hacer esto en Windows, no hay ningún problema. Hay varios compiladores que son gratuitos, otros que son de pago. Dependiendo de la capacidad de adquisición que ustedes tengan, pues podrán usar uno o lo otro. Lo que no les recomiendo es que consigan, digamos, programas de pago craqueados. No es recomendable hacerlo por cuestiones de seguridad. Es mejor que busquen un compilador gratuito que hay varios que podrían llegar a servir para Windows y que probablemente puedan encontrar en la red. O la otra opción que también tienen es instalar VirtualBox y correr un Linux. De pronto les queda un poco más sencillo, o trabajar en modo live. Bueno, pasemos entonces a nuestro programa, perdón, nuestra VirtualBox donde vamos a construir el programa. Bien, ya estamos de nuevo en nuestro simulador de Arch Linux. Por supuesto hay muchísimas distribuciones Linux que pueden usar. Pues esta es una. Los invito de pronto a que la analicen, de pronto encuentren información por internet, a ver cuál distribución les gusta más y les parece más sencilla. Esto es un poquitico complicado de trabajar, pero de todas maneras todo lo que hagamos aquí será válido para cualquier otra distribución. Bueno, lo primero es que hacemos es suprimir ls, que nos permite ver las carpetas que están en nuestro home. Y pues acá, como pueden ver, de nuevo aparecen las mismas carpetas del primer video. Nos dirigimos con cd espacio, nombre de la carpeta donde tienen, digamos, guardados sus programas. En este caso pues la carpeta se llama programas. Oprimo cd y bueno, limpio un poco la pantalla, reviso qué carpetas tengo ahí. En este caso tenemos programación en C, curso C. Yo me dirigiré a curso C. Ustedes, bueno, pueden dirigirse a otra carpeta si tienen otra, si no, pues simplemente llegarían ahí y construirían el código. Ya estando en esa carpeta, vamos a ver qué hay acá. ls, pues aparece el programa de la vez pasada. Ahora lo que vamos a hacer es, con el comando nano, vamos a construir nuestro nuevo código, que lo llamaremos, en este caso, sumaproducto.c. Recuerden siempre colocar la extensión y tiene que ser en minúscula. Es decir, nombre del programa .c, pero la c tiene que estar en minúscula. Si la colocan en mayúscula, puede interpretarlo como si fuese C++. Listo. Ya estando acá, volvemos y usamos
nuestro include, vamos a utilizar stdio.h, que es la librería que estamos trabajando por el momento. Luego definimos nuestra orden main como int main, la dejamos vacía, no le vamos a dar ninguna orden en especial. Y bueno, pues acá vamos a colocar los corchetes que son esenciales. Siempre hay que abrir y cerrar un programa desde el inicio para no tener después confusión al final. Bueno, como estos números pueden ser de carácter real, ya no vamos a trabajar con int, sino que vamos a usar ahora la palabra float para que pues podamos digitar como números de 1.2, 1.3. En general el programa no dice que tengan que ser enteros, entonces también tendrá que aceptar decimales. ¿Cuántos necesitamos? Necesitamos A, B, C y D, de acuerdo a lo que hemos hecho anteriormente con nuestro diagrama de flujo, es decir, necesitamos 4 variables. Luego le decimos al usuario que ingrese los números que desea operar. ¿Sí? Le colocamos el \n, recuerden, para hacer salto de línea y que no se amontone nuestro código. Y luego colocamos printf y vamos a, digamos, darle la opción al usuario de que vea como que va a asignarle un valor a la variable a. Entonces colocamos printf entre comillas a igual, dejamos un espacio para que no quede todo pegado y pues el número se puede distinguir un poco. No le vamos a decir que haga salto de línea, sino que queremos que escriba el número que va a digitar al lado, scanf. Aquí en esta primera orden tenemos que colocarle ya no i sino f, porque es un float. Entonces el programa ya sabe que va a recibir números decimales y luego le diremos que guarde ese primer número en la variable a. Vamos a replicar lo mismo. Printf, aquí escribí esto mal, perdón, printf, y vamos a colocar de nuevo entre comillas b igual espacio, punto y coma. Recuerden siempre terminar las órdenes con punto y coma, que es supremamente importante. Algunos lenguajes como Python, si mal no recuerdo, no necesitan de esa orden. Scanf, recuerden que esto es para entrada y salida de datos, estas dos opciones que estamos usando acá. También ustedes pueden guardar esto como ficheros o .text, pero bueno, eso más adelante lo vamos a ver. Porcentaje, float, o sea la f, y comercial b, punto y coma. Y luego, bueno, la ventaja de scan es que scanf sí no necesita que le den la instrucción del \n, no es necesario dársela. Él de una vez deja por defecto el espacio. Bueno, y finalmente printf, él tendrá que recibir el valor de c igual espacio, punto y coma, y scanf, comillas, porcentaje f, coma, y comercial, ¿cierto? C, punto y coma. Bueno, esto es lo que básicamente va a ver el usuario y lo que nos va a dar el usuario. Ahora, nosotros tenemos que decir qué operaciones se van a hacer. Entonces, if, vamos a ver si a es mayor o igual a 0, ¿correcto? Si a es mayor o igual que 0, ¿por qué incluimos el 0 acá? Bueno, pues es que el 0 tiene un lío. Si digamos el primer número es un 0, tendremos que tomar partido. O 0 lo tomamos positivo o 0 lo tomamos negativo. No podemos colocar estrictamente igual a 0, puesto que entonces tendríamos una tercera opción. Entonces, en este caso vamos a tomar al 0 como si fuera un número positivo, aunque hay una larga y tendida discusión de si en realidad es o no un número positivo. Bueno, nosotros evitaríamos esa discusión y simplemente asumiríamos que es así. Y ahí se había dicho que si A era positivo, entonces D era un producto, A por B por C, ¿cierto? Punto y coma, y finalmente le vamos a decir al usuario que el valor de la operación es, 2 puntos,
tenemos que especificar la salida de la variable, que va a ser entonces porcentaje f, y luego sí le vamos a decir que haga salto de línea y bueno, que imprima la variable d. Recuerden, si cambian el orden, es decir, colocan porcentaje f y luego la n, va a hacer el salto de línea y luego va a imprimir el número y no queremos que ocurra eso. Listo. La segunda opción, que es pues cuando a es negativo, vamos a decir que d es la suma de los números. A más b más c, perdón, d es la suma de los números, ¿sí? Y bueno, printf, entonces volvemos a escribir el valor de la operación es. O si quieren, en vista de que aquí ya está, podemos escribir el valor del producto, ¿no? De todas maneras ya está definido que es un producto y acá pues el valor de la suma es dos puntos, bueno, y cerramos de una vez el porcentaje antes de que olvide, float backslash n y imprimimos, perdón, d. Listo. Ya quedaría terminado el programa y luego le vamos a retornar un 0 para que pues acabe, digamos, de ejecutar. Esperemos que no hayamos, bueno, que no haya yo cometido un error de sintaxis al hacer la construcción del programa. Vamos a darle control O para guardar y control X para salir. Voy a limpiar la pantalla y recuerden, para compilar es, bueno, voy a colocar el S porque no me acuerdo cómo, eso, ya ve acá, gcc, colocamos el nombre de nuestro programa, que en este caso es sumpr.c. En realidad, si ustedes quieren, pueden llegar hasta aquí y darle enter y ejecutar y él va a dar un nombre en forma automática, pero para llevar un mejor orden les recomiendo no hacerlo sino seguir esta instrucción. Menos O y luego sí le vamos a colocar el nombre del compilador, que es ese programa verde que ustedes ven ahí y que se va a escribir en lenguaje máquina binario. En este caso siempre le dejo el mismo nombre, pero sin la extensión .c, o si no habría un conflicto ahí al momento de compilar. Damos enter, esperemos que no bote ningún error, no botó ningún error, perfecto, es decir que el programa se supone que ya funciona. Obsérvese que ya aparece aquí un programa en verde y para ejecutarlo es nombre del ejecutable, que es sumpr, le damos enter y dice, bueno, ingrese los números que se va a operar. Por ejemplo, cojamos el 1, cojamos el 2 y cojamos el 3. Entonces el valor del producto es 6, en efecto, 3 por 2, 6. Listo. Ahora cojamos un número negativo, por ejemplo, menos 2, 4 y 7. El valor de la suma es 9, pues probemos, a ver, entonces 4 menos 2, 2, más 7, 9. En efecto, nos ha quedado bastante bien el programa. Listo, entonces esto ha sido una breve introducción de cómo construir, digamos, programas utilizando if. En otra sesión veremos más programas para que tengan mayor cantidad de ejemplos de cómo usar el if usando, digamos, otro problema de pronto de carácter geométrico. Y bueno, muchas gracias por ver este video y esperamos que les sea de muchísima utilidad. Hasta una próxima.